Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Siempre que el bien decae extinguiéndose poco a poco, predominando en su lugar la maldad y el orgullo, mi espíritu se manifiesta en forma humana sobre esta tierra. Del Bhagavad Gita. Y hoy vamos a invitar a un amigo de Mantra FM, a Francisco Casanueva. Él es miembro de la Dirección Espiritual Internacional del Lectorium Rosicrucianum y presidente honorífico de la Fundación Rosa Cruz en España. El tema que nos invita como a entrar en sintonía en el día de hoy, tanto sea en esta charla como la conferencia que se va a desarrollar esta tarde aquí en Antártica, tiene que ver con el Mahabharata. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Una alegría estar de nuevo con vosotros. Sí, la verdad que sí. Y bueno, con la idea de conocer un poco, ¿no? Esta sabiduría que convive con la humanidad y que a veces pienso si estamos preparados para entenderla, si está activa, cómo acercarnos, cómo hacerla parte de nuestra historia, a qué nos invita, ¿no? Sí, sí. No, preparado está todo el mundo. O sea, eso no es un tema es un tema de voluntad, de querer profundizar, ¿no? Es como todo, ¿no? Es decir que todo el mundo es capaz de dibujar algo, de pintar algo, ¿no? No todo el mundo puede ser Velázquez o Picasso, pero todo el mundo puede pintar. ¿Qué significa Mahabharata? Mahabharata es la gran historia de Bharata, tanto de una familia de la India, como en su forma simbólica del pueblo hindú. Pero en realidad el personaje central es Krishna. O sea, la frase que has citado antes del Bhagavad Gita son palabras de Krishna. Y realmente en el Mahabharata se puede observar claramente la enseñanza aportada por Krishna hace varios miles de años a la humanidad, que sigue siendo la misma que hoy es totalmente vigente. ¿Cómo hay que leer este tipo de libros o conocimientos? ¿De qué manera sugerís, ¿no? De acuerdo a lo mejor lo tenemos en nuestra biblioteca y nunca lo registramos, a lo mejor nos despierta cierta curiosidad, pero ¿cómo se leen estos libros? El Mahabharata, primero quiero decir que la única edición completa del Mahabharata está siendo editada en Argentina, en el mundo hispánico. Mira. La editorial Hastinapura de Buenos Aires está sacando cada 6 meses un tomo. La obra completa son 12 tomos y ya van por el 9º, creo, ¿verdad? Yeah. El 9º. O sea, entonces yo cada vez que vengo a Argentina me llevo uno o dos, los que hayan salido, y la voy coleccionando porque es una obra monumental. Como sabes, son 112.000 versos en su formato original, o sea, 7 veces más grande que la Ilíada y la Odisea. Y una parte central del Mahabharata, o sea, el Bhagavad Gita, pertenece al Mahabharata. Claro. El Bhagavad Gita lo conoce más la gente, y es el compendio de la filosofía Sankhya, ¿no? Que es lo que aporta Krishna a la humanidad a través de su discípulo, podríamos decir, que es Arjuna. Y realmente es muy fácil de entender, no requiere grandes dotes filosóficas. Él explica muy claramente y de forma muy directa en qué consiste la liberación, ¿no? Y es muy, muy literal, o sea que no... El problema que tiene el Mahabharata, para ser entendido, y por eso muchas veces la gente no se adentra, primero por su extensión. O sea, hoy día sí, nadie se va a leer 12 tomos, ¿no? O sea, lo normal es que uno lea la versión resumida. Pero incluso la versión resumida, la gente se arma un lío porque hay un lío de nombres. Nombres que no son Hernández, Rodríguez, Pérez, sino nombres todos hindúes. Y entonces se genera mucha confusión. Y entonces, como uno tarda mucho en situarse en la escena, entonces la gente abandona al principio, ¿no? Y lo que precisamente yo quería esta noche en la conferencia que voy a dar es como una pequeña introducción a lo que es la trama, para que luego la gente que quiera leerlo no se pierda, sepa un poquito de qué va
la historia. ¿Y de qué manera están contados, ¿no? Estos, digamos, este relato que vos decís? Porque esto también debe tener una forma de contarse, ¿no? Bueno, en realidad la forma es, o sea, vamos a ver, el Majábharata contiene un aspecto que parece histórico, como pueden ser los evangelios o como pueden ser la mitología griega, ¿no? Que parece que hay una trama histórica, que pasó esto y aquello y lo demás allá. Dentro están como empotradas una serie de enseñanzas morales, ¿no? Y luego todavía más en su corazón están las enseñanzas espirituales. Todas ellas son explícitas, o sea que se pueden entender para alguien que no tiene ningún conocimiento esotérico o filosófico, lo puede entender. Pero lógicamente también hay un factor simbólico y el elemento simbólico no se ve, ¿no? Y también es ese elemento que también voy a intentar explicar esta noche. ¿Qué representan esos personajes también? Con lo cual es interesante a lo mejor leerlo como con un grupo de estudio, o es una lectura a la cual, digamos, estás invitando a hacer solo también. O sea, yo en realidad lo que pretendo es simplemente introducir el tema, que es un tema poco conocido, pero a mi modo de ver es fundamental para todos nosotros, porque, o sea, lo que comienzo diciendo normalmente es que el Majábharata junto con el Ramayana son las dos obras de la India y son probablemente los escritos más antiguos que existen. Yo el Majábharata lo describo como el currículo escolar de la humanidad en su conjunto. O sea, es decir, que al inicio mismo de esta época, hace 6, 7, 8 mil años, no sabría decir cuándo, cuando la humanidad estaba en su fase infantil, que comienza antes de que comenzara el Kali Yuga, que es la edad de hierro, en la edad precedente, los rishis, los grandes maestros de la India, ¿no? Seres espiritualmente muy avanzados, describen en el Majábharata cuáles son las pruebas, lecciones y experiencias que tenemos que atravesar como humanidad en el conjunto de estos 12.000 años. Y mientras no las aprendemos esas lecciones, las vamos a repetir, ¿no? O sea, así de sencillo, como ocurre en el colegio. O sea, que cuando tú una asignatura no apruebas, tienes que repetir curso. Y entonces ahí están marcados cuáles son los elementos que hay que aprender y cuáles son los elementos que hay que superar para acercarse al umbral en donde comienza el Bhagavad Gita, que es el umbral de la revelación espiritual. De alguna manera entonces está vaticinado dentro del texto lo que sucedió después. Sí, o sea, el texto es completo, o sea, es decir, recorre el recorrido de la familia Bharata, ¿no? Con todos sus problemas, hasta la liberación final, en donde termina el libro. Y entre medias, en el momento de máxima angustia, en el momento de máxima duda, ¿no? de los personajes, que no saben si realmente, porque hay una gran batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, en medio del Majábharata, la famosa batalla de Kurukshetra, en la que realmente se produce esa confrontación. Pero claro, esa confrontación está representada por dos partes de la familia que se disputan una corona, un reino. Y entonces los héroes, por así decirlo, del Majábharata, que son los Pándavas, que son los amigos de Krishna, se preguntan a sí mismos que hasta qué punto merece la pena esa masacre, matar a tanta gente por conquistar un reino, ¿no? Y entonces Arjuna, que es por así decirlo, el capitán del lado de los buenos, ¿no? Se niega a combatir, porque dice que no hay reino en este mundo que valga la pena tanta muerte y tanta destrucción. Y para convencerle a combatir, Krishna se manifiesta en su forma divina, y entonces es una revelación auténtica de la verdadera realidad del espíritu. ¿Cuáles habrás leído todos los 12 capítulos? No, pues voy por el 9. Acabo de recibir el 9. Bueno, por ahí lo has leído en otro idioma, no lo sé, pero la pregunta es, ¿cuál es la instancia en que está hoy la humanidad que viene repitiendo una y otra vez, crees? La humanidad sigue en el Kali Yuga, ¿no? O sea, es decir, en la India se describe que hay 4 épocas de la humanidad: la era de oro, en la que los seres humanos, en su estado virginal, por así decirlo, tenían contacto directo con los dioses, ¿no? O que serían nuestros hermanos que van más adelantados en el camino evolutivo.
esa época dorada empieza a oscurecerse por la materialización, se entra en la época de plata, luego en la época de bronce y finalmente en la época de hierro, que se entró hace unos 4.500 años, ¿no? Según la cronología hindú. Entonces el Kali Yuga, la diosa Kali es la diosa de la muerte y la destrucción. Y lógicamente el Mahabharata se trata de una guerra, o sea, es el comienzo de las grandes matanzas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, es obvio que seguimos ahí. ¿Y cuál fue el punto de inflexión en el Mahabharata para salir de ese Kali Yuga y entrar en otra sintonía? Exacto. ¿No? O sea, en un proceso más evolutivo. Claro. ¿Cuál fue ese momento? El momento es en el que Krishna le explica a Arjuna que todos los enemigos que él ve fuera de sí mismo están dentro. ¿Quién sería hoy para nosotros Krishna? ¿Cómo podríamos ver nosotros ese Krishna? Desde mi punto de vista, Sí. Krishna es el espíritu divino central en cada ser humano. En cada ser humano está un foco espiritual, un punto divino, inmortal, ¿no? Espiritual, que intenta hablar con nosotros, pero que no le prestamos siempre oído, ¿no? Entonces, en un momento dado, puede esa energía, esa luz, esa información, esa sabiduría, puede llegar hasta nuestra conciencia y manifestarse. En el Mahabharata esto pasa. Pasa en el Y ahí se produce el momento bisagra. Claro, porque ¿Verdad? en realidad o sea, todo el Mahabharata es la historia de cómo la humanidad está enredada en la ilusión, en Maya, ¿no? Y cada fase es un poco quitar un velo a la ilusión que nos impide ver lo real. Y entonces el momento culminante se produce cuando Arjuna dice que no quiere combatir porque piensa que sus enemigos son exteriores a él. Claro. Y Krishna le explica que no, que esos están dentro de él. O sea, que todos esos sus primos con los que se combate, con los que se disputa el reino, sus primos son todas las codicias, deseos, pasiones, avaricia, ira, todos estos, cada uno de esos primos es uno de estos instintos o deseos inferiores. Mientras que los Pándavas, los 5 hermanos que combaten del lado de Krishna, son las facultades superiores del alma. En realidad, todos los personajes del Mahabharata forman a cada ser humano. O sea, igual que Krishna es en cada ser humano el foco espiritual, los 5 Pándavas son las 5 potencias del alma de cada ser humano. La esposa común que tienen, porque es el único caso de 5 hombres casados con una mujer, es en realidad el alma central, o sea, la rosa del corazón para nosotros, o la luna, ¿no? El que refleja la luz del espíritu. Y los 100 primos que le disputan el reino son todas nuestras codicias. Y todo eso está dentro de nosotros, o sea, en nuestro microcosmos, ¿no? Y esa batalla es una batalla interna, no externa, no, o sea, es en realidad la guerra santa, que ha sido mal interpretada como una guerra contra el infiel, contra el contrario, contra el diferente. No. La verdadera guerra santa es la lucha interna contra la oscuridad en nosotros. Estamos muy verdes en todo lo que estás diciendo, ¿crees? Yo creo que esto, o sea, yo lo estoy enfocando desde la simbología y desde el Mahabharata, pero hay cientos de escritos en todo el mundo que describen lo mismo. O sea, simplemente se trata, por ejemplo, más o menos simultáneamente al Mahabharata y al Ramayana, tenemos los mitos egipcios de Isis y Osiris, y bueno, ahí tienes a Osiris, que su hermano Set, ¿no?, le combate, lo mata, lo descuartiza, y luego Isis tiene que recoger todos los trozos y resucitar a su hermano. O sea, es lo mismo, o sea, es la lucha entre la ignorancia y la sabiduría, entre la luz y la oscuridad. Donde se manifiesta la luz, inmediatamente desaparece la oscuridad. Es como una habitación. Si la tienes a oscuras, la oscuridad en realidad no existe. Esto es lo que dice Krishna. Es un trabajo individual, pero a su vez de mucha importancia en lo grupal. Claro. ¿No? Porque uno cree que uno solo va tomando estas conciencias y va viendo su propio progreso. Pero ¿cuánto aporta mi propio progreso o conciencia al resto del grupo humano? Más de lo que nos parece. O sea, normalmente nosotros siempre pensamos que lo que hacemos es poco,
¿no? Es cierto. Y le damos poco valor, pero cuando la oscuridad es tan grande, hasta la luz de una cerilla, ¿no? Es decir, que no hace falta ser Krishna, ¿no? Para una luz muy grande, a veces la luz muy grande te deslumbra. Claro. Sin embargo, la pequeñita luz de una persona corriente, ¿no? A veces hace más, porque es más accesible, y como ya digo, como hay mucha oscuridad, cualquier pequeña luz ayuda mucho. Por tanto, lo que haga cualquier persona es importante, y claro, lo que hacemos nosotros en la Escuela Rosacruz es juntar las pequeñas luces, ¿no? de cada persona e intentar hacer algo un poquito más potente. Pero eso es un proceso que cada ser humano tiene que recorrer, cuando sea. Se habla de distintas corrientes siempre también como la llegada nuevamente del Cristo, ¿no? a la tierra. ¿Hasta dónde esta imagen que trajiste recién sobre la aparición de Krishna, así como casi repentina, no pudiera ser también como un significado parecido a que a lo mejor una reaparición del Cristo en estos tiempos de la tierra podría causar un efecto muy importante en la humanidad, ¿no? De un cambio bisagra también, porque estás planteando que eso fue un momento clave para la humanidad. Yo personalmente creo que eso no se va a producir. Okay. Es decir, la humanidad, si podemos simplificando, es decir, que ha tenido una etapa infantil, una etapa de juventud y una etapa de madurez. En la etapa infantil la humanidad fue guiada como a niños por los grandes, ¿no? por los grandes del espíritu, como decíamos antes, los rishis o Hermes Trismegisto, Apolonio de Tiana, en fin, grandes maestros mundiales que no han vuelto más después. En la fase, digamos, de juventud de la humanidad, por así decirlo, la siguiente manifestación del mismo espíritu de Krishna es Cristo. O sea, hasta el nombre se parece mucho. Y ya no se trata de arriba para abajo, ¿no? sino junto a, ¿no? O sea, es como si lo divino se encarna junto a los seres humanos para vivir con ellos, ¿no? Y la tercera fase, que es la que estamos ahora, los seres humanos tienen que cocinar, tienen que salvarse, tienen que resolver el problema ellos mismos, porque ya está madura. O sea, digamos, las potencias de inteligencia, de consciencia, de capacidad están. Cada ser humano se ha vuelto un individuo, es autónomo y al mismo tiempo soberano. Esto no ha sido siempre en la historia. Durante muchas épocas, por ejemplo, las mujeres eran propiedad privada del patriarca y los seres humanos no tenían autonomía de decisión, lo decidían por ellos. Hoy cada ser humano tiene capacidad de decidir, de elegir. Por tanto, también en el plano espiritual, entre la luz o la oscuridad, entre el egoísmo o el altruismo. Esto cada uno puede hacerlo, en lo pequeño y en lo grande. A veces no tenemos tan claro que nuestros movimientos están más cerca de la oscuridad que de la luz. Bien, pero cuando nuestros movimientos nos alejan de la luz, también sufrimos. Y el sufrimiento te enseña. Ahora estamos hablando de Krishna y del hinduismo. Claro, pero ¿cómo compatibilizás el camino correcto con el camino de los propios intereses? ¿No? Y ahí es ahí donde empieza a empastarse y a pisarse un montón de cosas. Pero hay una cosa que se llama inteligencia espiritual y tú tienes que comprender. O sea, esto es tan simple como esto. Si tú eres de un equipo de fútbol, ¿no? Y tú pides a los dioses que tu equipo gane, estás pidiendo que pierda el otro. Sí. Es obvio, ¿no? Sí. Es obvio. Es decir, de lo que se trata, y toda la sociedad está orientada a que yo gane a costa de lo que sea, aunque los demás pierdan. Y tenemos que pasar a un paradigma en el que ganemos todos. Y es posible. Es decir, que si yo vendo pan y tú compras pan, tú tienes que saber que yo, vendiéndote pan, tengo que ganar. Porque si no gano dinero, pues no puedo alimentar a mi familia, ¿no? Por lo tanto, hay una ganancia legítima y hay una ganancia que es que de pronto no hay ningún sitio hay pan y yo tengo pan y entonces lo vendo a $500,000 de pesos la barra porque sé que todo el mundo va a tener que pagarme lo que yo quiera, ¿no? Y eso es lo que no es correcto. O sea que hay en cada acción una posibilidad de ajuste, ¿no?
por la cual tengamos un comportamiento muchísimo más ético que el que hay ahora. ¿Estamos muy lejos, sentís de eso? Yo creo que hay muchos millones de personas que cada vez se dan más cuenta de que esto tiene que cambiar y tiene que empezar cada uno por sí mismo, ¿no? O sea, quien todavía espera que el cambio social va a venir por los políticos o los grandes poderes mundiales, entonces ya puede buscarse un buen sillón para estar confortablemente esperando durante muchos milenios. Cada persona tiene que cambiar. Francisco, ¿crees que quizás teniendo acceso a la lectura del Majábharata, uno quizás se acerca a lo que también se vive hoy en esta realidad, pensando el tema del Kali Yuga, ¿no? Claro, más que nada. Claro. Ahí se ve muy clarito cómo trabajan y cómo actúan estos 100 primos, ¿no? Que son egoístas, envidiosos, tramposos, que les tienden, o sea, hacen de todo con tal de quedarse con la herencia del reino. Y al otro lado, el comportamiento de esos hermanos que en toda situación mantienen una orientación ética y que para ellos es más importante estar cerca de Krishna que ganar la batalla. O sea, que esto es, por ejemplo, cuando va a comenzar la batalla, Krishna les dice a los dos bandos que él tiene que ser neutral, ¿no? Porque el espíritu es como el sol, él brilla y él no se fija si tú eres bueno o malo, él te da la luz, el sol es para todo el mundo, ¿no? Y entonces Krishna les da a elegir, puesto que Krishna era un rey y tenía también su ejército, y le da a elegir, uno de los vosotros puede tener a mi ejército y el otro puede tenerme a mí, claro, como cochero, como conductor del carro. Y naturalmente los 100 primos eligen el ejército inmediatamente. Y Arjuna elige tener a Krishna como cochero. Renuncia al ejército para tenerle a él como conductor, solamente como conductor del carro. Hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar mucho más en todo este conocimiento y en el Majábharata, que, como bien decía Francisco, no está a lo mejor no es tan conocido para muchos de nosotros. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando una persona viene de otra tradición religiosa o espiritual, el verlo desde la óptica de una distinta te ayuda también a comprender la propia. Totalmente. ¿Entiendes? O sea, muchas veces el contraste nos ayuda a comprender cosas que habíamos visto y que nos parecían normales y de pronto, por ejemplo, los cinco hermanos nacen sin que la madre tenga relaciones sexuales con el padre. Esto suena a algo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que debe decir que hay muchas concomitancias también con la tradición cristiana, igual que la Virgen María e Isis tienen una clarísima relación y conexión. Cuando uno lo ve en otro contexto, con otra cultura y con otras, a veces te ayuda a comprender qué significa realmente en la tuya. Bien, bienvenido a la Argentina, bienvenido aquí también para compartir todo este conocimiento y bueno, ya te encontraremos nuevamente en el camino. Encantado. Gracias. Una alegría estar de nuevo con vosotros. Muchas gracias. Vamos a los auspicios y vamos cerrando el portal. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.